¿Qué tal? De nuevo con todos ustedes. Bienvenidos a nuestro canal Sin Mentiras. Estas son imágenes. Vamos a correr estas imágenes. Vamos a quitar acá el audio. Estas son imágenes recientes. El presidente de Venezuela juramenta a su nuevo tren ministerial. Acuérdense que en Venezuela hay más de 30 ministerios. Una burocracia inmensa. 32. Han ido incrementándose. Pero no voy a hablar de la burocracia ni de los ministerios que hay en Venezuela. No. Dentro de esta juramentación hubo un integrante de estos nuevos ministros. Aquí está el canciller Arreaza. Vamos a ver si hay tiempo para saludar. Aquí está. Vamos a dejar acá. Aquí está. Este que está acá es el nuevo canciller. El nuevo canciller de Venezuela. Ya nosotros hablamos de él, Félix Plasencia. Bien, respecto a Félix Plasencia, vamos a dejar las imágenes aquí corriendo, ¿verdad? Aquí está Félix Plasencia. Esta va a ser la nueva ministra, creo que es Yelixa Santaella, la nueva ministra de Educación. Sí, pero déjame ponerte imágenes de Félix Plasencia. Este es Félix Plasencia. Viene de ser embajador en China, un hombre que ingresó a la carrera diplomática en los 90, tiene mucha experiencia. Estuvo como ministro de Turismo, muy allegado a Delcy Rodríguez, a los hermanos Rodríguez, un hombre cauto. Pero lo que quería significarte de Félix Plasencia en esta juramentación es que él allí declara a la prensa, que no salió en todos los medios de comunicación en Venezuela y que nosotros hemos agarrado esta declaración. ¿Qué es lo que dice Félix Plasencia? Félix Plasencia ha dicho algo que nosotros veníamos ya adelantando, que él recibe una llamada. Escuche bien esto para que ustedes vean cómo está todo. Que él recibe una llamada de uno de los cancilleres del Grupo de Lima. Y que ese canciller le dijo que quieren entablar nuevas relaciones, pasar la página pues con Venezuela, y que el Grupo de Lima está RIP, que es un acrónimo que significa en inglés Rest in Peace, descanse en paz. Es decir, que el Grupo de Lima falleció, salió de circulación. Son las primeras declaraciones, ojo, las primeras declaraciones que hace Félix Plasencia en su nuevo cargo. RIP, está muerto. Pero yo quiero decir lo siguiente a todos los amigos de Latinoamérica, de Venezuela y el mundo que nos siguen en este canal. Ahorita, europeos y gringos le están dando una especie de tregua al gobierno de Venezuela, sabedores de que están en la defensiva, sabedores de que ahorita mismo el gobierno de Venezuela está en avanzada, en ofensiva, y quieren conseguir con el tiempo ir revirtiendo esas victorias diplomáticas de Venezuela. Yo les digo algo por la calle del medio y apunten y anoten si tienen allí donde hacerlo. El gobierno gringo y los gobiernos europeos no van a descansar hasta sacar a los chavistas del poder. Podrán tener una tregua de un año, de medio año, perdón, de algunos meses, pero van a volver. Hasta que ellos no vean un gobierno de derecha o de extrema derecha, hasta que no vean a Capriles, Guaidó, María Corina, Ledesma, Leopoldo, Acción Democrática, Chiripero en el poder en Venezuela, no van a descansar. Eso ustedes lo pueden tener como norte. Ningún gobierno en América Latina que vaya en contraposición de los intereses imperiales puede resistir. Venezuela ha resistido durante 20 años. Ahí tienen Perú, es el más, ya tumbaron al canciller, ya se lo tumbaron porque se salió del Grupo de Lima. Y hemos resistido y mire las circunstancias que estamos pasando. Así que dejo esa pequeña reflexión. Volvemos aquí con la cara del primer mandatario de Venezuela
para que ustedes lo tomen en consideración. No hay victorias absolutas en la política, anoten ese otro punto. Ahorita mismo el gobierno venezolano va avanzando. ¿Qué nos deparará en el futuro en esta ofensiva y en esta lucha para ser independientes, autónomos de los gobiernos gringos y europeos? No lo sabemos. Por ahora, el nuevo canciller ha lanzado la primera piedra y ha dicho: el Grupo de Lima está RIP. Dejamos el video hasta aquí, muchas gracias y será hasta la próxima.